¿sí? Como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar nuevamente a la plataforma y nuevamente la pueden ver y visualizar las veces que crean convenientes. Sí, las veces que crean convenientes. Muy bien, entonces, como siempre, la recomendación es que ustedes cuenten con su módulo al costado, pues para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Ya saben, cualquier duda e inconveniencia que se les pueda presentar, por favor, con mucha confianza, estamos para poder apoyarles, gustosos de poder ayudarles. Muy bien, ahora sí les voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si es que se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman si se puede visualizar mi pantalla, por favor? Sí, Miss, no está normal. Sí, profesora, sí se... Muy bien, entonces, ya saben, el curso que llevamos conmigo es el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son los ángulos agudos. Mi nombre es Lupe Montes, saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hablar acerca de lo que son las razones trigonométricas, pero de ángulos agudos, ¿cierto? Nosotros en el primer bimestre, cuando hablamos de razones trigonométricas, pues cuando hablamos de razones trigonométricas, hablamos netamente de 6 razones trigonométricas. Nosotros tenemos 6 razones trigonométricas. Ojo, pero esto se da en un ángulo agudo, ¿sí? En un ángulo agudo. ¿Y qué son ángulos agudos? En primer lugar, vamos a empezar por ello. Acá nos damos una pequeña definición, se define como el cociente que se obtiene al dividir las medidas, dice, de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. Para nosotros poder hallar en primer lugar las razones trigonométricas, lo que nosotros vamos a hacer es, tenemos que tener nuestro triángulo, pero no cualquier triángulo, porque ustedes saben que cuando nosotros hablamos de triángulos, yo puedo tener un triángulo de esta forma, yo puedo tener un triángulo de esta forma, ¿verdad? Estos dos también son triángulos. Los de acá también son triángulos, pero con estos triángulos yo no puedo trabajar para poder hallar las razones trigonométricas. Con estos triángulos yo no puedo trabajar para hallar razones trigonométricas. Estos no me sirven para las razones trigonométricas. Para nosotros poder hallar razones trigonométricas, vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. ¿Y por qué se le llama triángulo rectángulo? Se le llama triángulo rectángulo porque este triángulo tiene un ángulo recto. Es decir, tiene un ángulo que mide 90 grados. Esto es un triángulo rectángulo. Se le llama rectángulo, vuelvo a repetir, porque tiene un ángulo que mide 90 grados. 90 grados. Ese cuadrito en matemáticas significa 90 grados, porque cuando nosotros medimos ángulos, siempre lo vamos a medir en grados. Entonces, para poder nosotros hallar las razones trigonométricas en un triángulo, en primer lugar, mi triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque este triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, cuando nosotros hablamos de los triángulos, vamos a salirnos un poquito del tema. Cuando nosotros hablamos de los triángulos, en un triángulo siempre de los siempres, la suma de sus 3 ángulos internos, es decir, los que están dentro, siempre tienen que sumar 180 grados. Si yo tengo acá, por decir, le llamo X, acá no sé cuánto me dirá, Y, no sé cuánto me dirá, pero de algo estoy bien segura, que X más Y más Z tiene que ser 180 grados. Tiene que ser 180 grados. La suma de los 3 ángulos internos de mi triángulo siempre tiene que ser 180. Ahora, mi triángulo puede ser de esta forma, mi triángulo puede ser de esta forma, o también mi triángulo puede ser un rectángulo. Entonces, ¿por qué se les llama
razones trigonométricas de ángulos agudos. Se les llama ángulos agudos a estos ángulos, al ángulo de acá y al ángulo de acá. ¿Y por qué se les llama agudo? Porque estos ángulos son menores que 90. Son menores que 90. Entonces, yo digo X, porque no sé cuánto medirá XY. Solamente sé que X tiene que ser menor que 90 y que Y también tiene que ser que 90. Y la suma de X más Y me tiene que dar 90, porque X más Y más 90 tiene que ser 180. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a hallar las razones trigonométricas. Primero, conociendo que estas razones se va a trabajar en base a un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo que mide 90 grados. Porque tiene un ángulo recto. Ahora, cuando nosotros hablamos de los triángulos rectángulos, este lado que está frente de 90, el lado más grande, recibe el nombre de hipotenusa. 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 Y estos dos lados pequeños se les llama catetos. Cateto. Lo puedo llamar cateto 1 por decir, y acá lo puedo llamar cateto 2. Cateto 1 y cateto 2. Entonces, en un triángulo rectángulo tenemos dos catetos y tenemos una hipotenusa. ¿Sí? Una hipotenusa. Ya sabemos que entonces las razones trigonométricas van a ser halladas en base a un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo recto de 90 grados. Ahora, el lado que está frente al 90 o el lado más grande de mi triángulo, ese es la hipotenusa. Y los otros dos lados de mi triángulo, eso se les llama catetos. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí. Una vez que nosotros tenemos nuestro triángulo, ¿sí? Tenemos nuestro triángulo rectángulo, ya sabemos que el lado más grande es la hipotenusa y que los otros dos lados son catetos. Recién vamos a hallar nuestras razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6. Son 6. Seno, seno, coseno, coseno, que me estoy queriendo escribir ya por acá, seno, coseno, tangente, 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 cotangente, cotangente, secante, secante y la cosecante. Cosecante. Son las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Al seno simplemente se le denota con sen. Sen. Al coseno se le denota con cos. Tangente simplemente se le denota con la T y la G, tangente. La cotangente, lo agregamos la C a la tangente y ahí dice cotangente. La secante lo abreviamos simplemente con sec, sec, sec de secante. Y la cosecante lo abreviamos la C, la S y la C, cosecante. Entonces son formas más directas de nosotros poder escribir las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Ahora, vamos a conocer y vamos a hallar cada una de ellas. Supongamos que estamos trabajando en base a este ángulo, a mi ángulo alfa, a mi ángulo alfa, ¿sí? Fíjense acá, yo tengo por decir mi triángulo rectángulo, porque las razones lo vamos a trabajar en base a triángulos rectángulos.
Aquí está el ángulo recto, el ángulo que mide 90 grados, pero a mí me piden hallar las 6 razones trigonométricas de alfa, de este ángulo A, del que está pintadito. Entonces, lo primero que voy a hacer es denotar sus nombres de cada lado. Sabemos que el lado más grande es la hipotenusa. Hipotenusa. Si yo quiero hallar de este ángulo las razones trigonométricas, el lado que está a su frente, este recibe el nombre de cateto. Obviamente es el cateto, pero algo más específico es el cateto opuesto. Es el cateto opuesto. Y el lado que está a su costado, esto es el cateto, pero también tiene otro nombre. Algo más que cateto, adyacente. 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 Entonces, ahora sí, nosotros podemos hallar las razones trigonométricas de este ángulo. Cuando nosotros hallamos el seno, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, el que está a su frente entre la hipotenusa. Supongamos que vamos a darle valores numéricos. Supongamos que mi hipotenusa valga 11, por decir, un ejemplo. Supongamos que el cateto opuesto mida 8, por decir, y que el cateto adyacente mida 5. Esas son las medidas de los lados de mi triángulo rectángulo. Entonces, nosotros queremos sacar estos valores con números. Cateto opuesto de alfa, A es el 8. Sobre hipotenusa, en mi triángulo, hipotenusa es el 11. El siguiente, me dicen coseno de A, coseno de alfa. Entonces digo, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí están las fórmulas. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Para mí mi cateto adyacente es el 5. 5 y la hipotenusa sigue siendo 11. Ahora vamos a hallar la tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, 8. Sobre cateto adyacente, 5. 5. Basta que con nosotros conozcamos estos 3, porque los siguientes ya son inversos nada más, son contrarios. Lo contrario a la tangente es la cotangente. Si tangente es 8 entre 5, ahora será 5 entre 8. Secante es lo contrario a coseno. Si coseno es 5 entre 11, entonces esto será 11 quintos. Si cosecante es lo contrario a seno, seno es 8 entre 11. Por lo tanto, cosecante será 11 entre 8. Y ya hemos hallado las 6 razones trigonométricas. Entonces, el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, lo inverso a tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, lo inverso a coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, lo inverso a seno. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, de esta manera se hallan las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Fácil. Pero fíjense, como ustedes se están dando cuenta, para nosotros poder hallar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, ¿qué es lo que tenemos que conocer? La medida de sus lados. Yo tengo que saber cuánto mide cada lado de mi triángulo. Y por ahí pónganse a pensar que a mí me dan un triángulo. Supongamos que me dicen un ejemplo. Me dan un triángulo. Ojo, mi triángulo puede estar en cualquier sentido, no importa. Me dan este triángulo. Me dan este triángulo. Me dicen 3, este lado vale 3, este lado vale 4 y yo no sé cuánto vale esto. Me dicen X, pero me piden hallar las 6 razones trigonométricas de este triángulo. Yo tengo que conocer necesariamente el valor de ese lado. Tengo que hallar X, pero ¿cómo voy a hallar?
Para eso tenemos a nuestro amigo Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice, ojo, Pitágoras solamente funciona para el triángulo rectángulo. Rectángulo, para aquellos triángulos que tengan un ángulo de 90 grados. Aquí está su rectángulo de Pitágoras. Entonces, Pitágoras dice, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo y no conocemos uno de sus lados, cualquiera de sus lados, fíjense, aquí está el triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado más grande y los otros dos son los catetos. Entonces, si nosotros no conocemos uno de los lados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hallarlo. ¿Cómo? Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Eso es la fórmula de Pitágoras. Entonces, imagínense, si yo tengo esta fórmula, ya puedo conocer los tres lados de mi triángulo. Si yo tuviera por decir, a ver, yo tengo un triángulo, ¿sí? Tengo un triángulo. Ahí está. Es mi triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Me dicen que este lado mide 3, este lado mide 4. No me piden acá, no conozco la hipotenusa, pero me dicen calcular las 6 razones trigonométricas de teta. Este ángulo se llama teta. Parece la O, pero se llama teta. ¿Sí? Me dicen, hallar las 6 razones trigonométricas de teta. Entonces para yo hallar las 6 razones trigonométricas, pues tengo que conocer en primer lugar la medida de sus 3 lados. Este lado de acá vale 3, este lado de acá vale 4. Recuerden que X, este lado de acá, como es el más grande, esta es la hipotenusa. ¿Verdad? Esta es la hipotenusa. Hipotenusa. Este lado de acá, el que está a su frente de teta, esto es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Y este lado que está acá, al lado de teta, esto es el cateto adyacente. Cateto adyacente. Adyacente. Entonces ya los hemos conocido, quién es hipotenusa, quién es opuesto, quién es adyacente. Pero para yo hallar el seno, seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, la cotangente de teta, secante de teta, y la cosecante de teta. Necesito conocer cuánto vale hipotenusa. Necesito conocer cuánto es la medida de ese lado. Entonces, para eso está Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? La medida de tu hipotenusa al cuadrado, como yo no conozco, lo hemos llamado X, digo X al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado. Ya. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. X al cuadrado será igual. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Más 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. X al cuadrado es 16 más 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Todo lo que está como potencia, esto pasa radicando. Entonces, la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25, esto es 5. Por lo tanto, mi hipotenusa vale 5. Vale 5. Y ahora sí, ya conozco los 3 lados de mi triángulo y yo puedo sacar las razones trigonométricas. Entonces me dicen, seno es igual, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya.
Su opuesto es 3 sobre hipotenusa. Hipotenusa es 5. 3/5. Ahora, vamos a hallar el coseno. ¿Coseno a qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ah, ya, el adyacente es 4 y la hipotenusa sigue siendo 5. Vamos a hallar ahora tangente. ¿A qué es igual tangente de teta? Tangente de teta es igual cateto opuesto, que es 3, sobre cateto adyacente, que es 4. Una vez que nosotros hayamos hallado las 3 primeras razones trigonométricas, lo otro ya es lo contrario, nada más. Es lo contrario. Cotangente es lo contrario a tangente. Si tangente es 3/4, cotangente es 4/3. Secante es lo contrario a coseno. Si coseno es 4/5, esto es 5/4. Si seno vale 3/5, cosecante es lo contrario a seno, entonces 5/3. Y nosotros ya conocemos las 6 razones trigonométricas de este triángulo, de mi ángulo teta. Así de fácil, así de fácil. Esas son las razones trigonométricas en un triángulo. Ahora, cuando yo hablo de triángulo, pues mi triángulo puede estar en cualquier sentido. Puede estar en cualquier sentido. Imagínense acá, si acá me dan a mí, me dicen 8, por acá me ponen 4 y por acá me ponen a mi ángulo alfa y me dicen hallar las razones trigonométricas de alfa. Uy, conozco la hipotenusa, sí. Conozco el cateto opuesto también, ¿verdad? Porque esto es el opuesto, el que está a su frente. Esto es cateto opuesto. Esto es hipotenusa. Y me falta conocer al cateto adyacente. No conozco. Entonces, me voy a aplicar Pitágoras en primer lugar. ¿Qué dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Como yo no conozco esto, lo voy a llamar una letra A por decir, A al cuadrado. ¿Cierto? Voy a resolver 8 al cuadrado, es 8 por 8, 64. Es igual 4 por 4, 16, más A al cuadrado. El 16 se va restando para allá. 14 menos 6, eso es 8. Y 5 menos 1, eso es 4. ¿Cierto? Es igual a A al cuadrado. Todo lo que está como potencia pasa radicando. Entonces acá tendría la raíz cuadrada de 48. Raíz cuadrada de 48. A ver, cuando nosotros hallamos raíz cuadrada, lo puedo dejar ahí. O quizás quiero 48 me da, no me da ningún número multiplicado. 14 por 2, ¿verdad? Ahí 24 por 2 me da 48. 24 por 2 me da 48. Pero el 24 lo puedo trabajar a 4 por 6. 24, ya sería, ¿verdad? 4 por, a ver, 12 por 4. Lo puedo reducir quizás un poquito más. En vez de 48 lo puedo poner 4 por 12, que es lo mismo. 4 por 2, 8, 4 por 1, 4. ¿Para qué lo estoy haciendo así? Para reducir mi 48. Yo lo separo raíz cuadrada para 4 y también lo separo la raíz cuadrada para el 12. Raíz cuadrada de 4, esto es exacto. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 12 no tiene, por lo tanto yo lo dejo en 2 por la raíz cuadrada de 12. Eso es lo que mide este lado. 2 por la raíz cuadrada de 12. Supongamos que me piden las 3 primeras razones trigonométricas. Me dicen seno, seno de alfa, coseno de alfa y me piden hallar la tangente de alfa. Sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa.
Entonces, el seno de alfa, su opuesto, es el que está a su frente. Cateto opuesto, eso es 4. Sobre hipotenusa, eso es 8. Uy, digo 4 entre 8. Yo quiero simplificar y sacarlos cuarta los dos. Sería 4 entre 4, 1 y 8 entre 4, 2. Un medio. Ahora quiero hallar el coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 2 sobre la raíz cuadrada de 12 sobre hipotenusa, que es 8. Siempre hay que tratar de llegar a lo más mínimo. Yo puedo sacar mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Entonces, el resultado sería raíz cuadrada de 12 sobre 4. ¿Cierto? Pero por ahí quizás dicen, pero raíz cuadrada de 12 también se puede seguir trabajando. Sí, lo podemos seguir reduciendo. Lo podemos seguir reduciendo porque 12, recuerden que es 4 por 3. 4 por 3 entre 4. Yo separo raíces acá, tendría la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Raíz cuadrada de 4 es 2 por la raíz cuadrada de 3 sobre 2. 2 y 2 se cancelaron y acá simplemente me queda la raíz cuadrada de 3. Entonces, el coseno de alfa es solamente raíz cuadrada de 3, más pequeño. Tangente, tangente es cateto opuesto, 4 sobre cateto adyacente, 2 por la raíz cuadrada de 12. Acá quiero simplificar, saco mitad 1, saco mitad 2. Entonces digo, acá yo tendría 2 por, nuevamente al 12 lo pongo en 4 por 3. Separamos las raíces para cada uno abajo, raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 4 es exacto, es 2 por la raíz cuadrada de 3. 2 y 2 se cancelaron y la respuesta me quedó 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y esto sería el resultado. Entonces, de esa manera nosotros podemos también ya ir simplificando, podemos ir resolviendo, quizás ya me pueden dar incluso operaciones para yo sumar, para poder restar, cuando voy a hallar las razones trigonométricas. Pero lo que nosotros tenemos que tener bien en claro es qué es, en primer lugar, qué son las razones trigonométricas, de qué triángulo se hallan las razones trigonométricas, nosotros cómo hallamos el seno, cuál es el coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y finalmente, pues, lo que es el cosecante, ¿verdad? Muy bien, vuelvo a repetir, mi triángulo no solamente puede estar en ese sentido, yo lo puedo tener en este sentido también mi triángulo. Imagínense, es el ángulo recto. El lado de acá, por decir que valga 2 por la raíz cuadrada de 6, acá que valga la 5, acá que valga 3, le vamos a poner 3, y esto que valga, por decir 1, es el lado que valga 1. Entonces, con eso, de la misma forma, nosotros podemos hallar y podemos pues resolver lo que son las razones trigonométricas. Podemos conocer, y si me dan por decir qué pasa, si me piden hallar las razones trigonométricas de alfa, en el mismo triángulo también yo tengo el otro ángulo agudo que le voy a llamar beta, por decir, y me piden hallar las 6 razones trigonométricas de alfa y las 6 razones trigonométricas de beta del mismo triángulo. Imagínense, yo tengo seno, voy a hallar seno de alfa, tengo coseno de alfa, tengo la tangente de alfa, tengo la cotangente de alfa, tengo la secante de alfa, tengo la cosecante de alfa. Cosecante de alfa. Y están las 6 razones trigonométricas. ¿Cómo van a cambiar mis números? ¿Ah? ¿Cómo van a cambiar mis números? Fíjense, cuando nosotros hallamos seno de alfa, estoy con alfa, con el que está de color negro primero. Para alfa, su cateto opuesto es el 3.
y su cateto adyacente es el 1. Entonces vamos a empezar primero con alfa. Me dicen seno. El seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, haz 3. Sobre hipotenusa, 2 por la raíz cuadrada de 6. Ahora me dicen coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Para alfa su adyacente es el 1. Hipotenusa, 2 por la raíz cuadrada de 6. Tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 3 sobre 1. Ah, pero 3 entre 1 se puede dividir. Claro que sí, es 3. La cotangente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo contrario a tangente, 1/3. Secante es lo contrario al coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces sería 2 por la raíz cuadrada de 6 entre 1. Pero todo número dividido entre 1, el resultado es el mismo número. Y finalmente el cosecante, que es el opuesto de seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto cosecante será hipotenusa sobre el seno. Cateto opuesto, ¿cierto? 3. Y eso serían las 6 razones trigonométricas. Ojo, respecto a alfa. Ahora vamos a hallar las 6 razones trigonométricas, pero respecto a beta. Ahora digo, seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta, y finalmente tenemos la cosecante de beta. Ahora es de beta, ya no es de alfa. Obviamente que tienen que cambiar la posición de los números. Si estoy en beta, ahora su opuesto es el 1. Esto es el cateto opuesto. El cateto adyacente es el 3. Y la hipotenusa sí se mantiene. La hipotenusa sí se mantiene. Entonces digo, seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el opuesto es 1, hipotenusa 2 sobre la raíz cuadrada de 6. Ahora vamos a hallar el coseno de beta. Coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es 3 sobre hipotenusa, 2 por la raíz cuadrada de 6. Tangente de beta. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto 1, cateto adyacente 3. Cotangente. Es lo opuesto a tangente. Esto es 1 entre 3, ahora será 3 entre 1. Y 3 entre 1, eso es 3. Me da exacto. Secante de beta es lo contrario al coseno, ¿cierto? Será hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa, 2 por la raíz cuadrada de 6 sobre 3. Y finalmente, el cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa, 2 por la raíz cuadrada de 6 entre 1, y esto es 2 por la raíz cuadrada de 6. Fíjense cómo cambian los valores. Entonces, como estamos trabajando de ángulos diferentes, ¿cierto? También ahí cambia, ahí varía. La hipotenusa sigue siendo lo mismo, hipotenusa. Pero cuando nosotros hablamos de los catetos, en uno es cateto opuesto y en el otro ya es cateto adyacente. Entonces, ahí nos va a cambiar. Ahí nos va a cambiar. ¿Sí? Ahí nos va a cambiar. De esa manera, entonces, nosotros podemos hallar las razones trigonométricas en un triángulo. Ojo, en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, porque no puedo hallar razones trigonométricas que sea en otro triángulo. Mi triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo.
¿Sí? Un triángulo rectángulo. Muy bien. Cuando nosotros vamos a hablar y cuando nosotros vamos a hallar lo que son las razones trigonométricas en un triángulo, vamos adelantándonos un poquito más, ¿sí? Vamos adelantándonos un poquito más. Imagínense si a mí me dan, yo tengo mi triángulo rectángulo. Aquí está el 90. Este ángulo vale 30. Y este ángulo necesariamente tiene que ser 60. ¿Por qué? Porque recordemos que la suma de estos dos me tiene que dar 90. 90 más el cuadrito 90, la suma del triángulo, tiene que ser 180 grados. 180 grados. Entonces, cuando nosotros nos dan, supongamos un triángulo de eso, de 30, 60, estos ya son conocidos esos valores que tienen ahí. Son súper conocidos los valores que nosotros tenemos ahí. Cuando nosotros tenemos un triángulo de 30, 60, ¿sí? De 30, 60, ¿de qué manera se halla? Sus valores siempre se halla, mejor dicho, ya están establecidos sus valores. Ya están establecidos sus valores. Cuando nosotros tenemos un triángulo, al ángulo más pequeño, siempre se denota el lado más pequeño. Es el lado más pequeño. Es el lado más pequeño. Entonces, esto vale 1. Eso vale 1. Cuando nosotros vemos el lado más grande, la hipotenusa, esto vale 2. Esto vale 2. ¿Sí? Y el ángulo, el lado que está frente de 60, esto mide la raíz cuadrada de 3. Esto mide la raíz cuadrada de 3. Entonces, esto es un triángulo ya notable. ¿Por qué? Porque sus lados ya están conocidos. Ya no hay necesidad que nosotros estemos hallando por Pitágoras quizás alguno de sus lados, porque estos lados ya se les conoce, el 1, 2 y el raíz de 3. Imagínense que si nosotros conozcamos esto, y nosotros pues ya podemos hallar acá las 6 razones trigonométricas del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Ya podemos hallar porque conocemos los 3 lados de nuestro triángulo. Ya sabemos que el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso sí tenemos que saber, ¿ah? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. En mi gráfica, si me piden hallar seno de 30, por decir, seno de 30, cateto opuesto es el 1. Sobre la hipotenusa, eso es un medio. Pero, ¿qué pasa si me piden hallar el seno de 60? Seno de 60. Sigue siendo cateto opuesto, pero el cateto opuesto de 30 era 1, de 60 ya es raíz cuadrada de 3. Entonces será raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces cambian los valores porque los ángulos no son los mismos. Para que sea su opuesto, tiene que estar a su frente. Su adyacente es al costado. Y lo único en que coinciden es en la hipotenusa. Es en la hipotenusa. Entonces, de esa manera nosotros podemos hallar lo que son las 6 razones trigonométricas en un triángulo. Lo primero es que tiene que ser un triángulo rectángulo. No puedo hallar en otro tipo de triángulo. Tiene que ser en un triángulo rectángulo, un triángulo que tenga 90 grados. ¿Por qué? Porque el lado que está frente a 90, ese va a ser mi hipotenusa. Y los otros dos, pues van a ser mis catetos. Van a ser mis catetos. ¿Y qué pasa por ahí si no conozco alguno de sus lados? Ah, pues ahí está Pitágoras. Ahí está Pitágoras. Con Pitágoras nosotros podemos conocer los lados de un triángulo. Supongamos que a mí me dan este triángulo y me dicen sí, me piden hallar. Me dicen el seno de 30 más coseno de 60.
coseno de 60. Seno de 30 grados. A ver acá. Seno de 30. Seno de 30 más coseno de 60. Ya me piden operaciones, ¿ah? Pero nosotros sabemos que el seno pues es cateto opuesto sobre hipotenusa de 30. Como conocemos sus lados, vamos a sacarle. Cateto opuesto, 1, sobre hipotenusa, a 2. A esto dice lo vamos a sumar coseno de 60. Coseno de 60. Cuando nosotros hablamos del coseno de 60, este es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces me dicen coseno de 60. Adyacente, 1. Sobre hipotenusa, 1 sobre 2. Fíjense, son igualitas a las finales. El seno y el coseno. Eso lo vamos a estudiar en el siguiente bimestre. ¿Por qué? Porque son razones, son recíprocas. Entonces, en eso coinciden el seno con el coseno. 1/2 más 1/2. Ah, ya, entonces. Estos son fracciones homogéneas. Ponemos el mismo 2 y sumamos arriba 1 más 1, 2. Y 2 entre 2, la respuesta 1. Fíjense, me pedían hallar seno de 30 más coseno de 60. Ah, pues esto es 1. Eso es 1. La respuesta es 1. Basta que nosotros conozcamos nuestras razones trigonométricas y ya podemos sacar valores, ya nos pueden dar más, no sé, nos pueden combinar las operaciones, pero si nosotros tenemos bien en claro qué son las razones trigonométricas, cuáles son las razones trigonométricas, en base a qué triángulo nosotros vamos a sacar nuestras razones trigonométricas, pues eso ya es sencillo. Eso ya es sencillo. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a conocer. Y si por ahí me falta un lado, pues directamente me voy a Pitágoras. De esa manera, nosotros podemos conocer el lado y rápidamente obtener lo que son las razones trigonométricas. ¿Sí? Así de fácil, ¿eh? Así de fácil, ¿eh? Entonces, ya saben, las razones trigonométricas son 6. Son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente y lo que viene a ser la secante. ¿Sí? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Son todos, los 3 primeros son los más importantes, porque de ahí los 3 restantes son lo contrario nada más. Son los contrarios nada más. Y fíjense, cuando nosotros hallamos el seno con el coseno, ahí también como que nos coinciden lo que son los números. Entonces, va a haber razones en donde pues nos van a coincidir. Eso ya lo vamos a estudiar en el siguiente bimestre. Muy bien, entonces, eso es la clase del día de hoy. Recién estamos en lo que es la parte teórica. La próxima semana vamos a continuar y vamos a desarrollar lo que son ejercicios y ejercicios parecidos a lo que ustedes tienen en su módulo. Lo importante por ahora es que ustedes conozcan, sepan qué son las razones trigonométricas, sepan en qué triángulo se hallan razones trigonométricas, sepan qué es la hipotenusa, qué son los catetos, y pues conozcan las 6 razones trigonométricas. Ya con eso nosotros la próxima semana nos ponemos a desarrollar los ejercicios para que pueda quedar un poquito más claro lo que es este tema. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este primer tema de lo que es el segundo bimestre del 5º año de secundaria? Uy, se me durmieron, ¿ah? Todo comprendido, mi... Sí, ¿no? Todo comprendido. Como les vuelvo a repetir, es sencillo. Es súper sencillo esto, pero sí hay que tratar de conocerlos muy bien. Hay que tratar de
de nosotros poder familiarizarnos bien esas razones trigonométricas y ya tenerlo sobre todo en nuestra cabeza nada más. Cuando nos hablan de las razones trigonométricas son 6 razones: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Son 6, no hay más. No hay más ni menos, son exactamente 6. Y ya saben que para conocerlas, pues hay que saber que tiene que ser en base a un triángulo rectángulo. Hipotenusa es el lado más grande y los otros 2 lados son los catetos. Ahora, dependiendo de nuestros ángulos, van a ser cateto opuesto o cateto adyacente. Opuesto es el que está frente de mi ángulo, del ángulo que me piden, el que está a su frente, y adyacente es el otro lado. ¿Sí? No se confundan con eso, por favor. Si tenemos nuestro triángulo rectángulo, ahí está mi triángulo rectángulo. Esto es el ángulo de 90. Si mi ángulo está acá, por decir, tengo un ángulo de 10, un ejemplo, para yo poder hallar sus razones trigonométricas de eso, su opuesto es el que está a su frente. Esto es su opuesto. Esto es su cateto opuesto. El que está a su lado, este es el cateto adyacente. Y el que está frente del cuadrito de 90, esto es la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Y qué pasaría si mi ángulo está en el otro extremo? Mi ángulo ahora lo tengo acá. Supongamos que este ángulo valga 80. Ahora me piden a trabajar con el ángulo 80. Para 80 ya su opuesto es el de acá. Cateto opuesto, el que está a su frente. El cateto adyacente ya sería el que está a su costado. Hipotenusa, eso sí lo comparten, eso sí es para ambos. Pero hay que tener bastante cuidado en cuanto a lo que es el opuesto y el adyacente. Opuesto es el que está a su frente de mi ángulo y adyacente es el que está al lado del ángulo. ¿Sí? Nada más. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias? Y ya saben que la suma de los 3 ángulos de mi triángulo, eso sí, siempre tiene que ser 180. Siempre tiene que ser 180. Entonces, si yo tengo mi triángulo rectángulo, si yo ya tengo un ángulo de 90, porque este cuadrito es 90, los otros 2 tienen que sumar a 90, porque 90 de esos 2 más 90 del cuadrito me suma 180 grados. No tiene que pasarse, no tiene que ser 180.5, no tiene que ser exactamente 180. Entonces, acá puede ser por decir 70 y acá puede ser 20. Un ejemplo, ¿sí? Porque 70 más 20 es 90 y más 90, 180. Entonces, la suma de nuestros triángulos siempre va a ser 180, eso sí. No tiene por qué pasarse ni siquiera en uno, ¿sí? Ni siquiera en uno. Y en base a eso, nosotros vamos a tener triángulos notables. Esos ya son triángulos conocidos, que ya tienen sus valores establecidos. Si yo tengo, por decir acá, tengo un triángulo, por decir un ejemplo, ya hicimos el de 30-60, ¿verdad? 30-60 nos da 90. Puedo tener un 50-40, 50-40, que también me da 90, la suma más 90, 180. Y vuelvo a repetir, al ángulo menor, al ángulo más pequeño, para eso le corresponde el lado más pequeño. Su opuesto es el lado más pequeño. Si yo quiero hacer acá, por decir, de 40, supongamos que esto es 3, sería lo correcto. Si esto vale 4 y el lado que está frente de 90 tiene que ser el hipotenusa, el lado más grande, pues eso tiene que ser mayor que estos dos. Tiene que ser mayor que estos dos. Cuando nosotros tenemos un triángulo, fíjense, esto es una propiedad muy bonita que cumple en un triángulo. ¿Cuál es la propiedad? Cuando nosotros tenemos un triángulo cualquiera, y esto es obviamente, si este lado, por decir, vale 3, este lado vale 4 y este lado vale 5, yo puedo tomar cualquiera de los lados de mi triángulo. Supongamos que tomo el número 4. Ese número 4, dice, tiene que ser mayor a la resta de los otros 2 lados, del 5 menos 3. A la vez ese 4 tiene que ser menor
a la suma de esos dos lados, de 5 más 3. Y eso cumple, ve, en nuestro caso 5 menos 3 es 2, 2 es menor que 4 y 4 es menor, 5 más 3, 8. Entonces, eso también nos tiene que cumplir cuando nosotros trabajamos en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo, por favor, alguna duda, alguna inconveniencia que puedan tener respecto hasta este tema, hasta este punto, nada más, porque la próxima recién nos vamos con los ejercicios? Uy, me parece que no, ¿verdad? ¿No se me han dormido? No. Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda, ya no hay ninguna inconveniencia, yo con esto estoy llegando al final de la clase del día de hoy, como siempre recordándoles que trabajemos con anticipación nuestros exámenes, cualquier duda, inconveniencia que se les presente, por favor, cuentan con nuestros números de celulares que nosotros estamos gustosos de poder apoyarlos, ¿sí? Gustosos de poder ayudarlos. Entonces, yo con esto me estoy despidiendo, deseándoles que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente sábado. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao.